Bienvenidos a esta actividad de Amigos de Unamuno con la que iniciamos este año 2019, que deseo sea el año en el que se cumplan los deseos de todos ustedes y también, como no, todos los deseos de la asociación. Y empezamos el año hablando de una faceta a la que Unamuno dedicó no pocos esfuerzos, una faceta algo alejada de la cátedra y muy próxima al pueblo, porque él sí fue el verdadero prototipo del intelectual comprometido. Unamuno fue un político racial y vocacional, algo que mamó en la cuna. No fueron pocas las asociaciones a las que estuvo vinculado, llegando a liderar muchas de ellas. La Federación Obrera, embrión de lo que sería después UGT, la Unión Ferroviaria, Centro de Lectura, la Sociedad de Carpinteros, Sociedad de Publicistas, la Sociedad Antigermanófila, Sociedad de Excursionistas y un largo etcétera que convirtió su figura en omnipresente en cualquier actividad que generaba la ciudad. De entre esas muchas asociaciones de las que Unamuno formó parte activa, esta tarde, tal y como reza el título de la conferencia, nos centraremos en la faceta de sindicalista Unamuno. ¿Y quién mejor para hablar de sindicalista Unamuno que otro sindicalista? Agustín Redero Bellido. Agustín es un salmantino nacido en plena posguerra en el seno de una familia de labradores en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, situado a unos 20 kilómetros de la capital a orillas del Tormes, Encinas de Abajo. A los 11 años ingresa en el seminario de Calatrava. 3 años después marchó al Colegio de los Jesuitas en Carrión de los Condes. Al finalizar los estudios de bachillerato en el año 59, ingresa en el noviciado de los Jesuitas. Continúa estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, en Cantabria. Completa y convalida los estudios de filosofía en Salamanca y más tarde en la Complutense de Madrid. Aprovecha algún verano, como ya hacían algunos estudiantes de la época, para marchar a trabajar a Alemania en el año 69, cuando todavía resonaban los ecos de mayo del 68, y conoce la situación de los emigrantes. Trabaja como profesor interino de filosofía, PNN, en un instituto de Ávila y participa en el movimiento de los profesores no numerarios de institutos, PNNs. En las elecciones del 77 formaliza su compromiso con el socialismo, afiliándose al PSOE y UGT. En las oposiciones del 77, con una oferta amplia de plazas y una participación masiva, aprueba y obtiene una plaza en un instituto de Zamora. Allí compagina su trabajo en la enseñanza con la actividad política y sindical en su tiempo libre. En el año 81 se traslada a Salamanca, al Instituto Fernando de Rojas, ubicados en el antiguo teologado de los salesianos, donde desarrolla su actividad como profesor de filosofía. Del 84 al 87 es nombrado delegado territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, en los tiempos en que empieza a funcionar la comunidad autónoma, con especial atención a la conservación y protección del patrimonio. En el 88 es elegido secretario provincial de UGT y le corresponde celebrar en Salamanca el primer centenario de UGT y llevar a cabo la huelga general del 14D. En el 90 es nombrado director provincial de Educación en Zamora, donde permanece hasta el año 96. Ya en su época de jubilación, aparte de otras funciones familiares como el cuidado a veces de los nietos, algo que tarde o temprano terminamos haciendo todos, dedica su tiempo a leer historia local, a consultar los archivos de Salamanca para realizar estudios genealógicos, trabajos varios y un libro sobre su pueblo, Encinas de Abajo, que ha tenido a bien traerme un ejemplar, lo cual le agradezco muchísimo, porque parte de mi familia también era de este mismo pueblo. Y es un libro homenaje al mundo rural que se ha transformado en pocos años y que va desapareciendo. ¿Va? Y veamos y escuchemos lo que este veterano sindicalista nos tiene que decir del sindicalista Unamuno. Agustín, cuando Bueno, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por ese recordatorio de una vida ya de bastantes años. Ha llovido ya bastante
Y el otro día que celebraba cumpleaños, perdonad el comentario, pensaba yo que no está uno ya, estos años ya está uno un poco mayor para estas actividades, ¿no? No está uno ya para estas historias, pero el presidente de la asociación, el amigo Paco Blanco, tiene una gran capacidad persuasiva. Así que veremos, esperemos poco responder a esta iniciativa y hablaremos de Unamuno en relación con el mundo obrero de Salamanca. El título esta vez un tanto periodístico, incluso un tanto publicitario, porque claro, Unamuno no estuvo afiliado a UGT, sí estuvo afiliado al Partido Socialista en Bilbao unos años, pero estuvo presente con las organizaciones obreras de Salamanca a través de mítines, discursos, conferencias, en presencia en los primeros de mayo, y en ese aspecto es un poco lo que vamos a ver aquí en este texto, en lo que vamos a decir, poco en relación con esas intervenciones de Unamuno en las sociedades obreras, sobre todo en la Federación Obrera, que fue un poco el comienzo de la UGT en Salamanca. Para hablar sobre la actividad sindical que despliega Unamuno en Salamanca, debemos establecer previamente el marco general donde tuvo lugar, recordando que al aprobar el gobierno de Sagasta la Ley de Asociaciones de 1887, estamos en el periodo de la Restauración, el gobierno liberal de Sagasta, como ahí tenéis en la copia del boletín, el Centro Obrero de Mataró sugirió al Centro Obrero de Barcelona la conveniencia de convocar un congreso que se celebró en Barcelona en agosto de 1888. Asistieron delegados, 25, otros hablan de más delegados, de 44 sociedades obreras, 28 de Cataluña y 16 del resto de España. En el acta hablan de castellanas, pero realmente había muy pocas de Castilla. Estaba la Federación Tipográfica de Tipógrafos de Madrid, que presidía Pablo Iglesias y que tenía mucha fuerza en esos momentos en España, donde también salió el Partido Socialista Obrero Español. Representaban, la Federación Tipográfica de Madrid tenía 13 secciones y la representaba en este congreso Pablo Iglesias. Representaban a unos 5.000 afiliados. Entonces se fundó la primera organización nacional de sociedades obreras con el nombre de Unión General de Trabajadores de España a propuesta del tipógrafo Pablo Iglesias Pose, siendo elegido presidente Antonio García Quejido, secretario general de la Federación Socialista Madrileña. El Congreso fundó la UGT con objeto, entre otros, de mejorar las condiciones de trabajo, apelando a la huelga bien organizada y recabando de los poderes públicos cuantas leyes favorezcan los intereses del trabajo. La reciente organización se estructuró en sociedades locales que formaron federaciones obreras, dependientes del Comité Nacional de la UGT, constituido por 7 miembros. Así es como en Salamanca aparecieron las sociedades obreras de resistencia, agrupadas en la Federación Provincial Obrera de Salamanca, que pasó a llamarse simplemente Federación Obrera en 1900, con sede en el Arco de la Lapa número 4, donde estuvo después la Casa del Pueblo. Más tarde, incautado por el gobierno de Franco, estuvo el Sindicato Vertical y en la actualidad los sindicatos de clase UGT, comisiones y también los empresarios. Ahí estuvo la Casa del Pueblo y ahí fue donde se inició la sede de la Federación Obrera. Bien, las sociedades de oficios que aparecen en el esquema que presentamos se agrupaban a su vez en federaciones nacionales. Esta situación la describe Miguel de Unamuno el 8 de septiembre de 1900 en un artículo publicado en el bilbaíno La lucha de clases, diciendo: aquí en esta ciudad de Salamanca en que habito y trabajo no se había conocido movimiento obrero alguno, pero de poco tiempo acá casi todos los oficios se han organizado en sociedades de resistencia. Pablo Iglesias y Quejido, presidente y secretario respectivamente desde el 6º Congreso de la UGT de 1899, visitaron Salamanca en enero de 1900 para organizar la Federación Obrera.
La Federación Obrera aparece en el registro de asociaciones con fecha 22 de mayo de 1900 y ya en el mes de julio aparece en el adelanto algún artículo firmado por el presidente Manuel Millán. En octubre, por lo menos ya estaba fundada en octubre, aparece de nuevo por Salamanca para dar un mitin en el Salón Artístico Pablo Iglesias y Quejido. Y en este mitin participó también el recién nombrado rector Miguel de Unamuno junto a Dorado Montero. Un repaso a las actas del Comité Nacional de la UGT de aquella época permite comprobar los vínculos de la Federación Obrera con el resto de federaciones provinciales a través del Comité Nacional, que recibe información de la actividad federativa salmantina, como anuncios de huelgas, denuncias de esquiroles, altas y bajas de las asociaciones de curtidores de Béjar y Salamanca, petición de los herreros para que Pablo Iglesias asista a una reunión, pagándole los gastos de viaje y dietas, solicitudes de baja de los obreros de hierro, de la Federación Metalúrgica, queriendo seguir la UGT, a lo que se niega el comité. Expulsión de la Sociedad de Cardadores de Béjar por no pagar las cuotas, petición de informes internos sobre aportaciones solidarias de dinero para los presos y heridos en huelgas de otras provincias, o petición de algunas secciones para ingresar en la UGT, como lo hizo la de Canteros el 8 de junio de 1905, comunicándole al Comité Nacional que debía hacerlo a través de la Federación Obrera local. Un dato curioso de la situación de entonces es que el comité se negó a participar en el homenaje a Mendizábal que la Federación Anticlerical Española había organizado en 1907, alegando que en el seno de la UGT había individuos de todas las ideas políticas y religiosas. Pues bien, en este marco general se desarrolló la actividad sindical de Unamuno desde su llegada a Salamanca el 2 de octubre de 1891, confirmando siempre su compromiso con los trabajadores hasta el final de sus días y animándole en varias ocasiones a que se afiliaran al sindicato, como hizo el 27 de abril de 1905 con motivo de la llegada a Salamanca de los sindicalistas Gutiérrez y Cordero, de la Unión General de Trabajadores y de la Sociedad de Panaderos Madrileños, respectivamente, durante el acto de propaganda societaria presidido por Unamuno en la Federación Obrera, elogiando a la UGT como elemento de unión para defender la dignidad de obreros, diciendo: la unión general de todos los obreros es indiscutiblemente buena y con ella se lograrán infinidad de beneficios. Salamanca es quizá una de las poblaciones en las que con menos intensidad se sienten los males sociales, pero por eso no nos debemos olvidar de los demás, de los que ven el desarrollo de sus problemas bajo otra atmósfera. Hay pues que pensar en ellos y unirnos a todos para defender vuestra dignidad de obreros y ciudadanos. Desde su Bilbao natal industrializado llegó Unamuno a la conservadora Salamanca, dejando una huelga importante en la ciudad de La Ría y con el germen del liberalismo socialista inoculado en el alma por su padre y abuela. Esto explica que Unamuno canalizara sus primeros compromisos sociales a través del Partido Socialista Bilbaíno y su periódico La Lucha de Clases, donde publicó centenares de artículos, afiliándose en octubre de 1894 al partido de la agrupación bilbaína y siendo presentado por esta formación política a las elecciones municipales salmantinas de 1895 con el apoyo de obreros y ferroviarios. Motivos personales, desencanto ideológico y discrepancias con el comportamiento de los socialistas locales llevaron a Unamuno a dejar el partido y comprometerse plenamente con las incipientes sociedades obreras, como expresó por carta a su amigo Pedro Mújica el 22 de mayo de 1895, 5 días después de perder por sorteo la concejalía municipal. Unamuno se dio de baja en el partido en 1897. Soy socialista convencido, decía Unamuno, pero los que aquí figuran como tales son intratables, fanáticos, necios, ignorantes, ordenancistas, intolerantes, llenos de prejuicios burgueses, ciegos a las virtudes y servicios de la clase media, desconocedores
del proceso evolutivo, en fin, que de todo tienen menos de sentido social. Tienen el alma seca, muy seca, es el suyo socialismo de exclusión, de envidia y de guerra, y no de inclusión, de amor y de paz, pobre ideal en que manos anda el pandero. No solo decepcionaron a uno en ese momento los socialistas salmantinos, sino también la burguesía que dominaba la ciudad, merecedora de duras descalificaciones por su parte, como puso de manifiesto desde la llegada sin escatimar críticas al alcalde, al obispo, al padre Cámara y al jefe de internismo local, Gil Robles, pero reservando la peor parte a la clase media salmantina, como hizo el domingo 6 de diciembre de 1914 durante el mitin que presidió en la Federación Obrera. En los anuncios que habéis hecho de este mitin, convocasteis a los trabajadores y al pueblo en general. Quizá hubiera sido mejor convocar solo al pueblo. Aquí no veo a nadie de la clase media y menos de la clase alta. La clase media de Salamanca no viene a los actos sindicales, ni tampoco se explica el por qué salimos otros de manifestación. Y es que ellos no saben ir en fila más que a las procesiones y a los toros. Los ricos de aquí no son arrojados. La mayoría de los capitalistas de Salamanca tienen alma de usureros, formada por la codicia y la envidia. No son más que coleccionistas de dehesas. La Junta de Iniciativa, los consejeros del gobernador y los asesores del alcalde son nuestras grandes vergüenzas. Insistió más veces Unamuno en la crítica a la burguesa clase media, como hacía el 3 de enero de 1915 en la Federación Obrera. La clase media me recuerda este refrán: el sultán pega al árabe, el árabe al moro, el moro al judío y el judío al burro. Como el burro no tiene a quien pegar, tira coces al aire. Pero llega un día en que el burro, harto de sufrir, se revuelve y da coces al judío. Y el judío se revuelve contra el moro, y el moro contra el árabe, y este contra el sultán. El burro, que es aquí la clase obrera, se revolvió hace tiempo contra el judío, que es la clase media. Y esta, en vez de revolverse contra el moro, sigue pegándole al burro. Por eso la clase media es digna de que se la castigue para ver si al fin se revuelve. Unamuno dejó claro su compromiso público con la clase trabajadora, nada más pisar la ciudad, a través de muchos artículos en La Libertad y la Democracia, periódicos de la época que dirigía un amigo suyo, profesor de la universidad, a lo largo de 1891 y 92, donde pueden leerse afirmaciones de gran calado social, como la proclamación de que el progreso industrial era debido al sudor de los obreros. El porvenir de España ha brotado de una explotación muy cruel del pobre, que proporciona al rico su fortuna sudando el lodo de la tierra. Con el progreso industrial se han cumplido las palabras del Evangelio de que al que tiene mucho se dará más aún de lo que tiene, y al que tiene poco se le quitará. Compara Unamuno patronos y obreros apostando por estos últimos y censurando actividades de la patronal que reverdecen hoy entre nosotros. No es el abuso y la explotación del patrono sobre el obrero. Lo peor es las relaciones entre uno y otro. Lo peor es el fondo de inmoralidad corruptora que hay en el contrato libre, porque donde no hay igualdad, la libertad es solo para los fuertes, que exigen su visión del obrero sin pensar que muchos trabajadores superan en cultura a los patronos. Bien, la actividad sindical de Unamuno en Salamanca se tradujo en una lucha permanente por emancipar a los trabajadores de servidumbres, en un afán incontenible de culturizar al pueblo, comprometiéndose con riesgo personal a liberar a los campesinos de la explotación de los terratenientes que enseñoreaban el poderío por grandes latifundios de su propiedad, donde la pobreza de los colonos apenas llegaba a la supervivencia, pagando por ello el precio de la institución rectoral. Con ese espíritu libertario abrió las puertas del Paraninfo universitario a los obreros para que hablaran desde su tribuna y asistieran a las actividades que allí se realizaban, llevando también a intelectuales, amigos y catedráticos a dar cursos y conferencias en la Federación Obrera y en otras sedes gremiales, como reconoció el 15 de octubre en el centro ferroviario
en 1913, complaciéndose de que acudieran a dicho centro sus compañeros de la universidad. Introdujo Unamuno en la Federación Obrera a los catedráticos progresistas Tomás Elorrieta, Pascual Meneu, Francisco Bernis, Hipólito Rodríguez Pinilla, Agustín del Cañizo, Casimiro Población, Ángel de Apray, José Camón Aznar y Dorado Montero, y a otros intelectuales como Altamira y políticos nacionales como Oquén, de los Ríos, etc. Él mismo acudió generosamente a todas las asociaciones de trabajadores donde fue requerido. Recorrió los pueblos de la provincia pronunciando discursos, arengó a los obreros en los mítines, presidió manifestaciones obreras detrás de las pancartas y defendió a los obreros siempre que estos cumplieran sus obligaciones, porque los trabajadores negligentes fueron duramente censurados por Unamuno, como puso de manifiesto el miércoles 15 de octubre de 1913 en el centro ferroviario. Lo primero que tenéis que hacer es cobrar amor a lo que hacéis, y si alguno cree que el trabajo que le ha tocado es indigno, que procure dignificarlo. Pero no siempre le fue fácil mantener el espíritu de lucha en defensa de sus convicciones, porque en ocasiones sus sermones laicos caían en saco roto, como reconoció el miércoles 7 de abril en la Federación Obrera durante el homenaje a Primitivo Santa Cecilia, que era un líder sindical de Salamanca y fue también concejal. En esta lucha por la causa del pueblo, a los que predicamos en desierto nos llegan momentos de desaliento, pero si se predica con fe, aunque sea en el desierto, día ha de llegar en que oigan las piedras. La gente obrera es ruda para la venganza, pero es cordial para el premio. Se da con el alma entera y esto lo sé yo por experiencia. Por eso siempre mantuvo su gratitud y confianza en los obreros. Gratitud porque fueron estos quienes le llevaron al Concejo y a las Cortes Constituyentes sin pedírselo, y confianza por la certeza que tuvo de encontrarse siempre amparado por los obreros. Y en la diapositiva se proyectan ahí las fechas en que fue propuesto para algunos puestos como concejal o como diputado. En no lejanos tiempos pude ver que no estaba tan solo como creía yo y pensaban los demás, porque los trabajadores estuvieron siempre conmigo y eso que a veces fui hosco y frío en el trato personal con ellos. Con ese reconocimiento llamó a los trabajadores a la unión y a exigir responsabilidades durante el homenaje a Santa Cecilia. Pido vuestra unión porque las rencillas personales han dado al traste con muchas sociedades obreras. Honra mucho más admirar que ser admirado. Con este acto no se honra solo a Santa Cecilia, se honra a toda la clase obrera. Seguid pidiendo cuesta a vuestros representantes, y si otros partidos no lo hacen, es porque representan a holgazanes. Y como son representantes de holgazanes, y los holgazanes les eligieron, tienen que ser ellos también holgazanes. En las múltiples intervenciones públicas que tuvo en Salamanca, expuso sus ideas con claridad, criticando las ideologías opuestas, pero manteniendo el respeto por las personas, evitando insultos y descalificaciones personales, como dijo el 17 de noviembre de 1912 en el Salón de la Unión Ferroviaria, situado en el Paseo Canalejas, ya cerca de la Alamedilla, en las afueras de Santi Spíritus. Hace años sucede que en España se ha adoptado en todos los mítines la costumbre de hacerlos personalísimos, de una extraordinaria violencia, mezclando en ellos toda clase de insultos, lo cual es un sistema pernicioso, porque no se deben combatir las personas sino las ideas. Proyectamos ahí unos esquemas, unas diapositivas con las intervenciones públicas de Miguel de Unamuno en mítines, conferencias, discursos, la actividad en los periódicos de Salamanca, que en esa época fueron muchos los que se publicaron, aunque algunos duraron muy poco tiempo, y los artículos publicados. Y luego los cargos sociales y sindicales, que fue presidente de honor en diversas asociaciones, presidente honorífico de la Federación Obrera, de la Unión Ferroviaria y de algunas sociedades obreras representativas de Salamanca.
Ahí veis toda la relación, amplia relación, lo cual indica la presencia que don Miguel mantuvo en las diversas organizaciones obreras de Salamanca, donde era muy apreciado y le invitaban siempre a pronunciar algún discurso. El domingo 17 de noviembre de 1912 hizo una crítica de los partidos políticos en el Salón de la Unión Ferroviaria para denunciar la explotación y abuso que sufrían los trabajadores. En el orden político aquí no hay más que dos partidos, el de los que viven de la renta y el de los que producen la renta de la que viven los primeros. Dos partidos, el de los ricos y el de los pobres. Y solo puede salirse de esta inconsciencia política asociándose y con esta fuerza social obligar al poder a hacer la revolución desde arriba con la presión desde abajo. Fueron numerosas las veces que Unamuno llamó a la unión de los trabajadores y a su implicación en la vida política, como por ejemplo hizo el 7 de diciembre de 1912 en la Sociedad de Carpinteros, diciéndoles a los asociados: vosotros debéis tener política, debéis hacer política, pero política vuestra, que surja de vuestros anhelos, de vuestras necesidades. ¿Cómo? Apoderándoos democráticamente de los municipios y unidos todos en íntima solidaridad. Apoyó a los dependientes del comercio en su petición del descanso dominical. Denunció la carestía de los alimentos básicos, el problema de las subsistencias. Prometió justicia social para los trabajadores en todas las elecciones y censuró el 4 de mayo de 1918 a los miembros de la propia Federación Obrera que presidía, diciéndoles: uno de los errores de la Federación Obrera ha sido no saber hacer política, convirtiéndose a veces en una sociedad para pagar entierros. La Federación no ha sido socialista, por eso sigue criticándoles, por eso hay que imponer a los trabajadores la obligación de pensar, y el que no piense, que se quede en su casa. Sobre las huelgas, Unamuno mantuvo opiniones diferentes según que fueran realizadas por estudiantes o por obreros, implicándose lógicamente más en las huelgas de obreros que en las de los estudiantes, a quienes pidió siempre trabajo y estudio más allá de movimientos estudiantiles. El 14 de febrero de 1901 dejó claro ya en el círculo mercantil que los capitalistas vencieron siempre a los obreros por la desunión de estos, hasta que los proletarios comprendieron que su única salvación estaba en la unión solidaria y comenzaron las huelgas como inversión laboral, pues de un mal necesario por la guerra laboral se obtenían beneficios para los trabajadores, estando estos obligados a persistir en la lucha hasta que todos los obreros, todos los hombres fueran libres e iguales, se acabara el hambre y desapareciera la hartura. Así fue como Unamuno apoyó las huelgas que dieron sus frutos, como la llevada a cabo por los tejedores de Béjar durante 8 meses, desde septiembre de 1903 hasta el 28 de abril de 1904, huelga que fue un precedente de la gran huelga textil de 1913-1914, que duró también 7 meses. Por otro lado, los patronos abonarían en esta huelga de abril de 1903-1904, se llegó a algunos acuerdos que mejoraron las condiciones de los trabajadores, en el sueldo, y luego los patronos abonarían el tiempo invertido en la preparación de telas, las mujeres no ocuparían telas de pañería de 2 metros de ancho, la jornada sería de 10 horas y media y se respetaría el descanso dominical, salvo para secar y anudar telas. Unamuno no fue ajeno al conflicto y el 24 de enero de 1904 publicó en el periódico local El Diario, que dirigía su amigo Cándido Rodríguez Pinilla, el siguiente artículo con el título a propósito de la huelga de Béjar. La lucha ha sido dolorosa, pero es de esperar que merced a ella llegue el día en que se convenzan en España todos los patronos que no son ellos los que dan de comer a los obreros,
sino estos los que les alimentan, que es preciso tratar con las sociedades y no con los individuos sueltos, no con el antiguo rebaño, y que ni aun el beneficio se puede rendir despóticamente sin contar con la opinión y el consejo de aquel a quien se trata de beneficiar. El domingo 5 de marzo de 1922, a las 11 de la mañana, tuvo lugar un mitin en el Teatro Liceo a favor de los obreros ferroviarios que habían sido despedidos con motivo de la huelga que habían llevado a cabo. Los ferroviarios era un sector que dio muchos afiliados al OGT, como más tarde serían los mineros y sobre todo los trabajadores de la tierra ya en la época de la República. Pero en esta época la Unión Ferroviaria, dividida en varios sectores, era ya bastante fuerte. Nos deja en una posición difícil tener que sacar lecciones, decía Unamuno, de la derrota en una huelga, cuando hay 200 obreros que han perdido su pan. Pero la obligación de decir verdad a los que oyen me lleva a reconocer que en esta huelga los huelguistas han encontrado solos ante la hostilidad y la indiferencia de la opinión pública en general y aun la de otros obreros. Y es que no siempre aparecen bien fundidos todo, pues se habla de Federación Obrera y Centro Ferroviario de manera independiente. En esta huelga hubo algo de división y de menos apoyo. Por eso dicen, en la huelga hubo espíritu de cantonalismo y errores, sino que mala fe de alguien, pues antes de estallar la huelga se les había concedido lo que pedían, y en cambio siguió adelante con la intención de eliminar a los propagandistas de ideales sociales. La primera intervención pública que tuvo Unamuno a la vuelta del destierro, el 28 de febrero de 1930, en la Casa del Pueblo, en el Arco de la Lapa, hemos dicho, estaba situada la Gran Vía actualmente, donde está ahora la calle Abogados, que ahora es la calle Abogados de Atocha, que precisamente hoy es el 42 aniversario, donde agradeció a los obreros lo mucho que había recibido de ellos, recordando vivencias previas al exilio. Obreros de la Casa del Pueblo, amigos míos, vuelvo a esta tribuna con el mismo espíritu popular que dejé aquí cuando hace más de 6 años me arrancó de mi casa y, mezclado con los estudiantes, mis hijos espirituales, y sobre la nieve estaban los obreros para despedirme. Nunca podré olvidar aquella despedida, ni podré olvidar nunca el recibimiento que me habéis hecho a mi regreso. Nunca podré olvidar tampoco aquel mes de cárcel que sufrió aquí en Salamanca Rafael de Castro, que fue presidente de la Federación Obrera, por hacer circular una contestación mía a un mensaje que me dirigisteis. Nunca podré olvidar cuál ha sido siempre mi actuación respecto a la clase obrera. No podré olvidar nunca aquellas campañas agrarias por la provincia, recorriendo sus pueblos, hablando ya en una panera o en una dehesa al cobijo de una encina, muchas veces contra el amo de la dehesa misma. Nunca podré olvidar todo esto, como jamás olvidaré que fui yo quien metió a los obreros en la universidad, convencido de que hay que llevar el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. No olvidaré nunca mi actuación entre vosotros, ni aquella época de 1917, cuando algunos de los que aquí me escuchan sufrieron prisión en la cárcel, cuando el intento de huelga general en agosto del 17. Ni como durante algún tiempo mi voz era la única que se escuchaba, porque tuve siempre un gran margen para expresarme. No olvidaré tampoco cuando de esta misma tribuna pude leer una carta que me enviaban unos sindicalistas presos en Cataluña, con lo que pude evitar un desaguisado de las fieras que les perseguían. No puedo olvidar, amigos, aquellas manifestaciones del 1 de mayo, un poco litúrgicas, hay que decirlo, pero en las que yo tomaba siempre parte con vosotros. Pero el acto más trascendental fue aquella manifestación que recorrió las calles de Salamanca pidiendo responsabilidades. Estas alusiones de Unamuno a las campañas agrarias que le costaron el rectorado y las manifestaciones del 1 de mayo nos obliga a recordar ambas, comenzando
por justificarlas con sus palabras en el mitin que dio el domingo 17 de noviembre en el Salón Ferroviario. Un amigo mío, hombre práctico, se esforzaba en convencerme de que hacía mal al dejar la tranquilidad de mi casa por estas campañas políticas, recordándome que quien se mete a Redentor sale crucificado. Y yo le contesté, de todas las muertes, la más grande y cristiana es la de morir por redimir a los hombres. Digo esto porque es preciso dar al socialismo un sentido de religiosidad, pues no siempre ha de ser materialista. Los catedráticos amigos que acompañaron a Unamuno en sus campañas agrarias fueron Francisco Bernis, de Economía, Tomás Elorrieta, Derecho Político, Hipólito Rodríguez Pinilla, Medicina, y Pascual Meneu, profesor de hebreo. Comenzaron las, entre comillas, misiones laicas el jueves 16 de mayo de 1912 en Béjar, pronunciando una conferencia en la Federación Obrera de la Villa Serrana. En Béjar se había formado la Federación Obrera también en 1902, cuando se formó también la agrupación socialista. Para resolver el problema económico hay que sentirlo, pero con sentimiento religioso, no del que se manifiesta recitando Padres Nuestros, haciendo de la religión una guardia civil amparadora de los ricos. Es preciso ver el del trabajo no solo el medio de mejorar el salario, sino de ser útil a la sociedad. Y por eso no puede trabajar bien quien trabaja para producir lo superfluo, lo de lujo o acaso lo dañino. Nuevo discurso en la Fuente de San Esteban, el sábado 5 de octubre de 1912, denunciando la esclavitud en que estaba el obrero, con aquellas normas de abuso, las contrataciones de riesgo y la excesiva libertad que las leyes daban a los patronos, considerando que dicha libertad es un sarcasmo. Lamentable espectáculo, dijo Unamuno, el de los ricos propietarios que viven en las grandes ciudades, alejados de sus tierras, pensando en elevar lo posible las rentas para el sostenimiento de sus vicios y entregando esta misión a administradores mercenarios, para ahorrarse así el espectáculo de las miserias que su falta de humanidad ocasiona. En España no hay más anarquistas que los millonarios, pues solo acatan las leyes cuando éstas les protegen. Contra esas enormidades solo puede oponerse la fuerza de la asociación, de la unión y de la opinión pública. En la unión está la garantía del triunfo. Hay que amenazar con orden y dentro de la ley, con todas las garantías constitucionales, pero hay que amenazar. Al pobre, si no tiende la mano, nadie le da limosna. Y hay que pensar también que no se trata solo de vuestra emancipación, sino la emancipación de la patria, que hoy está en poder de bocas que la profanan y manos indignas. Hizo una glosa admirable del Padre Nuestro, diciéndole que al pedirle a Dios que venga a ver tu reino, debía entenderse que ese reino fuera el de la libertad y la justicia. Con el fin de dar unas charlas en Palencia, llegó Unamuno a esta ciudad con sus predicadores amigos el sábado 15 de marzo de 1913, para decirle a los obreros: hay propietarios que les piden respeto a sus colonos, diciéndoles que les dan de comer, cuando en realidad son ellos los que comen del trabajo de los obreros, porque todos sabéis que la mayor parte de nuestros grandes propietarios ni conocen sus tierras, ni siquiera saben distinguir el centeno de la cebada. También se desplazaron el domingo 1 de julio de 1913 a la Fuente de San Esteban para celebrar la fiesta anual organizada por la Sociedad Benéfica La Humanitaria que presidía su amigo Hipólito Rodríguez Pinilla. En España se expulsa a la gente obligándola a emigrar por falta de trabajo. Y es que domina actualmente un concepto del derecho de propiedad que permite al propietario que no sea escrupuloso usos y abusos legales de ese derecho. Es necesario siempre tener presente
que la principal riqueza de un país es la riqueza en hombres. Y por eso cuando se diga que un propietario gana a veces dinero expulsando a un pueblo y dejando en su lugar un rentero, hay que contestar que pierde la patria cuyos intereses son los primeros que debemos defender. Finalmente, a las 3 de la tarde del domingo 8 de junio de 1913, tuvo lugar en el Salón Teatro de Umbrales un mitin agrario para labradores presidido por el alcalde, el párroco y otras personalidades de los ayuntamientos cercanos, en un salón lleno de gente para oír a Unamuno decirle lo siguiente: hay muchos hombres que encuentran lógico que otros hombres les explote, pero no aceptan que otro pretenda despertarlos. Digo esto como respuesta a los que hablan de los propósitos que nos mueven a emprender esta campaña agraria. Mi labor, confiesa Unamuno, es especialmente la de despertar conciencias y por eso quiero despertar la vuestra. En cuanto al otro aspecto mencionado por Unamuno en su discurso ante los obreros al volver del exilio, recordemos que participó activamente en todos los 1 de mayo celebrados, pronunciando discursos, escribiendo artículos, encabezando la manifestación, entregando al gobernador las reivindicaciones obreras acordadas en asamblea y asistiendo a la fiesta campera por la tarde. Comencemos reproduciendo una parte del artículo firmado por Unamuno el 1 de mayo de 1904 en el diario de su amigo Cándido Rodríguez Pinilla. No cabe duda que en la bien colmada docena de años que llevo aquí, la comunidad ha progresado grandemente, sobre todo en sólida unidad. A esta se debe, sin duda, la mejora de su situación, pues, para no citar sino solo un caso, el haber impuesto una jornada igual de trabajo para todo el año es la principal causa de que los que han de ejecutar las obras no esperen ya el buen tiempo, es decir, a los días largos en que los obreros entraban más pronto al trabajo y salían más tarde. Por su parte, el Obrero del 1 de mayo, otro periódico, el periódico de la Unión Federación Obrera, del 1 de mayo de 1915, incluía en la portada un artículo de Unamuno dedicado a los trabajadores el día de su fiesta con el título La fiesta del trabajo en paz. Todos los obreros hablan de la lucha, pero de la lucha por el derecho, por la reducción del proletariado, por la emancipación económica, no de guerras. Y el mejor modo de impedir guerras es reducir el prestigio y la función del ejército a su verdadero y modesto papel. El primer deber de los ejércitos debe ser evitar las guerras. Un año después, el mismo día 1 de mayo de 1916, el Obrero publicó el siguiente artículo de Unamuno titulado Las ranas pidiendo diputados, en el que lanzó una diatriba contra los politiqueros y electoreros sin dejar títere con cabeza, afirmando: celébrase este año la fiesta del trabajo en medio de una gran depresión del espíritu público español, porque la abyección de los partidos políticos ha llegado a lo más hondo, entregados todos ellos a profesionales de la política, o más bien de la electorería, a esos desdichados que emprenden la carrera política y se presentan sin vergüenza como candidatos para representar al pueblo. Continúa haciendo una crítica de ellos y también de la burguesía salmantina. Finalmente, el 1 de mayo de 1917, la fiesta de los trabajadores comenzó a las 6 de la mañana con dianas, cohetes y bombas, celebrándose a las 10 en la Federación Obrera el mitin previo a la tradicional manifestación por las calles salmantinas hasta el gobierno civil, donde se le entregó a su titular un escrito con las reivindicaciones de los trabajadores. Ese día el Obrero insertó un artículo de Unamuno. Carlos Marx, en su famoso manifiesto comunista, dijo: trabajadores de todo el mundo, uníos. Y esto es lo que hay que repetir. Trabajadores, uníos y ayudaros mutuamente. En España os habéis ayudado.
Pero no solo ha de ser entre vosotros, sino que tenéis que contribuir a la liberación del pueblo alemán. Recordad que estábamos en la Primera Guerra, a la liberación del pueblo alemán ahogado por el militarismo. Los pueblos están luchando hoy contra los ejércitos. Esta guerra es la revolución que enciende el mundo y que hace tambalear las coronas de los reyes. Es la revolución contra el cesarismo. Con esto cerramos este paréntesis abierto para comentar las campañas agrarias y su participación en las fiestas obreras de 1 de mayo. Para continuar recordando que una vez asentado en Salamanca tras el exilio, Unamuno retomó su compromiso con los trabajadores y ante ellos dio el mitin de final de campaña de las elecciones municipales en la Casa del Pueblo el sábado 11 de abril de 1931. Dice que yo también soy orgulloso y vanidoso, no sé por qué. Os puedo asegurar que en esta Casa del Pueblo fue donde yo me gané la mayor y más alta distinción, aquella que me disteis vosotros llevándome de concejal al ayuntamiento. El respeto y el cariño del pueblo valen más que esas cintajas y esas cruces que parece que le marcan a uno con el sello de la servilidad. Si mi rebeldía frente al régimen y quienes lo representaban hubiera sido por agravios personales, podéis creerme que hubiera perdonado todo, pero no se pueden perdonar los agravios a la nación. Continúa después y termina. Se ha querido comprar mi conciencia como si fuera un pordiosero. Se me ha querido acallar con honores, creyendo que todo era un pleito individual. Yo tengo uno de orden popular y adquirido aquí, liberal, republicano y socialista. No necesito otro. Y para terminar os diré que si soy grande de Salamanca y grande de España, es por vosotros, no es por el rey. Ya vamos terminando con una intervención que tuvo también en la Casa del Pueblo, donde Unamuno pasó gran parte de la jornada electoral del domingo 12 de abril, hasta que ya supo el primer resultado y allí mismo ya empezaron a celebrar la República antes de llegar al balcón del ayuntamiento. Este fue el discurso que pronunció en la Casa del Pueblo a finales desde el domingo 12 de abril. Señores, no. Ciudadanos tampoco. Hombres. Hombres y otras mujeres que habéis sabido cumplir con un deber de ciudadanía, echando de vuestras casas a los que querían explotar vuestra miseria y creían que Salamanca seguía siendo un pueblo de mendigos y pordioseros. Recibid un saludo cordial y fervoroso. Otro fervoroso saludo a ese noble Aduar de Morros de los Pizarrales que no se ha dejado comprar. Aquí no han quedado más mendigos que los son de profesión, los de las órdenes mendicantes. Hasta en los distritos conventuales, donde más se ha dejado sentir la influencia de la mendicidad y la pordiosería, ha sido hermosa vuestra unanimidad al votar, porque habéis votado por un ideal. Habéis votado por candidatos que, siendo algunos de fuera de la ciudad y llevando poco tiempo en ella, apenas son conocidos y que han tenido mayor votación que los que aquí se han pasado la vida pretendiendo ejercer hegemonías en los distritos. Hoy podemos decir que queda proclamada virtualmente la República en Salamanca. Entraremos en la Casa de la Villa como representantes del pueblo, como representantes de la cosa comunal, porque no nos asusta el comunismo, ya que los comuneros de Castilla no fueron otra cosa que comunistas. Entraremos, digo, en la Casa de la Villa y yo os aseguro que por mi parte haré todo lo que pueda porque no nos presida el consabido retrato. Dijo un día que si los españoles queríamos la República, que la ganáramos en la calle, que baje él a la calle. Tengo que pediros que enviéis un telegrama a los nobles proscritos de París, a mi fraternal amigo Indalecio Prieto, a Marcelino Domingo, que esperan con emoción el resultado de esta lucha decisiva. En estos momentos parece ser que nos llega la noticia del triunfo de Madrid, que va a serlo también en la mayor parte de las capitales españolas. En esta lucha, repito,
Se ha visto vuestra lealtad, vuestra unanimidad de criterio al lado de la desorientación y del personalismo de los monárquicos, que cada uno elaboraba por su cuenta. Cada vez me complazco más de aquel día en que me arrancaron de mi Salamanca para marchar al destierro y que me dio ocasión para deciros al partir en el tren: yo volveré y volveré a traeros la libertad. Y ahora mucha serenidad y tranquilidad, a ser ante todo hombres, a no doblegar la cerviz ante los poderes que carecen de autoridad. Y repito las palabras de Indalecio Prieto en Irún: la entienda está bien marcada, o con el rey o contra el rey. Hoy habéis votado contra el rey. Han salido los monárquicos en las minorías, y no me sorprendería que algunos de ellos se hicieran un día republicanos, porque los conozco. Me complace el resultado de la lucha, porque con esto acabará de una vez la leyenda de que Salamanca es una ciudad levítica. Salamanca es un pueblo respetuoso, que no es lo mismo. Tened pues civismo y sobre todo hombría. El porvenir es nuestro, y termino y vuelvo a repetir: desde este momento queda virtualmente proclamada en Salamanca la República. Hemos terminado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, por este repaso, por esta actividad interesante que decíamos al principio de Miguel de Unamuno dentro del sindicalismo y de las asociaciones varias a las que perteneció y de las que fue responsable incluso de ella. Yo creo que es un hombre que salió de la universidad, salió fuera de la universidad para relacionarse con los obreros, para meter a los obreros en la universidad. Yo creo que hoy día eso, me parece a mí, que sería casi impensable. Yo no criticar a nadie, ni muchísimo menos, pero hemos pasado el 8º centenario de la universidad, bueno, lo han prolongado ahora para este año también, y me parece a mí que me da la sensación como que el pueblo participa poco de esas actividades, y la universidad se las lleva poco al pueblo de esas actividades. Me parece a mí que tenemos una universidad un poco endogámica, pero bueno, ahí hay responsables que harán con ello lo que consideren oportuno, y lo que ellos hagan bien, ellos están. Pero yo admiro esa faceta de Unamuno, en la que él sale, se compromete, critica, se queja, pronuncia discursos allá donde le llamen, y no se muerde la lengua y critica todo lo que haya que criticar, y claro, luego le costó lo que le costó, pero un hombre coherente y sensato con las circunstancias de su tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa, y si no, bueno, pues entonces damos las gracias a Agustín Redero por su participación y, como no, la entrega de nuestro regalo de la Asociación Amigos de Unamuno, vuestra asociación, la nuestra. Aquí tienes, Agustín, para que tengas un recuerdo de todos. Muchas gracias. Y nuestro aplauso y agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿hemos terminado? Pues muchas gracias a vosotros. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y hasta la próxima. Os recuerdo que la próxima es el miércoles que viene en la biblioteca de la Casa de las Conchas. Tendremos una tertulia en la que hablaremos de las viviendas, los domicilios de Miguel de Unamuno en Salamanca. El miércoles a las 6 en la Casa de las Conchas estáis invitados.